Carlos Alberto Durán es un compositor, arreglista y guitarrista versátil que se ha caracterizado por trabajar en proyectos que van desde las músicas populares como el tango, el rock, el pop y el jazz, hasta la música de concierto de cámara y sinfónica. En esta ocasión hablaremos con Carlos Alberto Durán sobre sus perspectivas frente a la creación musical y las realidades que enfrentan los jóvenes compositores en Colombia en la actualidad. Bienvenido, Carlos Alberto Durán, a Iniciativa Creativa. No, muchas gracias, María Paulina, por tu bienvenida y bueno, qué bueno estar aquí hablando. Bueno, te cuento que realmente eres nuestro primer compositor en estas entrevistas que hemos tenido. Hemos entrevistado a muchos intérpretes de diferentes áreas, pero nunca a un compositor, y eso me tiene muy contenta. De hecho, pues no es un compositor como que se pueda encasillar en algún punto, porque a la hora de la verdad, pues has hecho música contemporánea, pero también música para medios audiovisuales, pero también música para teatro, pues para cámara, Ujú. música sinfónica. Entonces, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la música? ¿Cómo llegó la música a tu vida? Pues la música a mi vida llegó, ya estaba y yo llegué, más bien, fue una cosa así, porque en mi casa, pues yo soy hijo de músicos, de los dos, digamos, mamá y papá, y por el lado de mamá, mi abuelo, él siempre tuvo como unas tertulias en la casa, siempre hacía música y él es, pues, músico empírico, tocaba su tiple y su guitarra. Y digamos que yo creo que esos fueron los primeros momentos porque yo agarré la guitarra desde muy chiquito, como a los 3 años. A mí me quedaba gigante la guitarra y yo intentaba como agarrarla, pero era como más el espacio en donde muchas personas, porque mi familia era muy grande. Recuerdo como reuniones de más de 100 personas y todos eran parte de la familia. Y en alguno, o sea, de todos esos siempre había como presentaciones. Entonces nosotros representábamos como a los de los, sí, Zárate Santa María, que son como la familia de mi mamá, propiamente como el núcleo, pero de los Zárate o de los Santa María había mucha gente que tocaba, hacían poesías. Entonces digamos que hubo como una aproximación artística desde muy temprana edad. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, en el programa, aunque pues sí hemos tenido papás músicos, realmente no es algo común. Y generalmente, pues yo creo que hay dos vías. Una vía es, voy a odiar la música porque mis papás la hacen y me obligan a practicarla y yo realmente quiero hacer otra cosa. O la otra vía es como, realmente esto es una herramienta muy buena que me lleva a otros niveles. ¿Tú crees que por el hecho de haber tenido papás músicos, tuviste, digamos, una ventaja frente a otras personas que posiblemente no tenían papás así? Digamos que la ventaja que yo tuve fue en realidad por el enfoque que ellos tenían, más de que porque ellos fueran músicos, porque pues de hecho casi no los veía. Yo durante mi primera infancia recuerdo vivir con mi abuelo porque mis papás estaban trabajando todo el tiempo. Mis papás son músicos populares, mi mamá cantante y como de las primeras orquestas de mujeres de salsa que hubo en Bogotá. Y mi papá trabajaba como arreglista en ese entonces de Lucho Bermúdez, de la orquesta de Lucho Bermúdez. Entonces yo casi que no los veía a ellos. Entonces el enfoque más bien es como el apoyo que ellos me dieron a mí. O sea, que eso sí influyó muchísimo. O sea, ellos nunca forzaron nada. Claro, sabían que de pronto si yo mostraba unas aptitudes como musicales, ellos estaban siempre mirando como, ven, este niño está como talentoso o tiene como esta aptitud musical, entonces cultivemos eso. Entonces yo creo que eso fue lo más importante y creo que va más allá de que sean papás músicos o no. Digamos que la parte de la familia de músicos que a mí siento que me ayudó, que fue mi primera escuela. Estar rodeado constantemente de música, de conceptos, de cosas que uno primero las escucha
y luego, bueno, más adelante cuando estudié, le puse nombre a todo eso, a muchas de las cosas que yo, claro, como que primero para mí vino una respuesta sensorial y ya después, como que bueno, después estudié, ¿sí? Pero digamos que para mí eso fue muy importante. Eso diríamos que sería como la ventaja que yo tuve frente a, pues, a otras personas que de pronto no están en el mismo campo, ¿no? ¿Es necesaria la academia o un músico podría simplemente ser autodidacta, estudiar con YouTube y quizás pagarle clases particulares a profesores que individualmente impartan el conocimiento? Es una muy buena pregunta, porque también yo me lo pregunto, porque pues mis papás, por ejemplo, mi mamá no estudió canto, mi mamá es periodista, pero ella se pagó toda su carrera con el canto. Y el problema es que cuando ella quería estudiar, o sea, lo que quería estudiar no existía en esas carreras en ese momento, ella quería estudiar música popular. Es decir, que ella canta boleros, tango, salsa y toda la cosa. Mi papá estudió un poquito más y estudió con un profesor particular. Pero en ninguno de los dos casos ellos están como afiliados o estuvieron afiliados a la academia. De pronto mi papá un poco más. Él estuvo como en la Sinfónica Juvenil en algún momento y empezó a tocar como trombón ahí. Pero, pero de ahí a que sea absolutamente necesario, yo siento que para aprender música solamente se necesitan como la disciplina y la disposición, pero la academia sí te va a brindar herramientas no solamente como cognitivas, no solamente como aprender a estudiar o de tener los conceptos todos ahí, digamos que en una biblioteca o en un lugar donde tú puedas ir y como acceder muy rápido al conocimiento, sino que también es la gente. Entonces, las conexiones que tú puedas hacer a futuro. Eso es lo que yo diría que hace importante también como un lugar, como una universidad o un instituto, ¿sabes? Como que ni siquiera es poder compartir con otras personas y hacer la red, ¿no? Una red de contactos que a futuro te van a ayudar en tu carrera. Bueno, voy aquí a hacer memoria porque la verdad nosotros nos conocimos en un ámbito muy distinto a este, hace ya Sí, varios años, cuando pues yo estaba cantando en el circuito de Bogotá, tú estabas tocando guitarra, los dos teníamos unas diferentes bandas que nos rotaban dentro de este circuito. Y la verdad, pues yo en ese momento no estaba pensando pues quedarme ahí y tener como esa vida nocturna que pues ujú, muchas personas tienen y viven felices con eso, pero a mí me costaba mucho todo el tema de trasnocharme y de cantar 4 o 3 veces a la semana. ¿Tú cómo ves ese mundo, que es un mundo obviamente que es casi que obligatorio para muchos intérpretes que salen de las universidades y bueno, el primer chance para tocar resulta ser en un bar, en un restaurante, en un matrimonio, en lo que llamamos nosotros chisga? la Eh, chisga. ¿Cómo ves ese mundo y qué perspectivas tienes sobre eso? Pues bueno, yo voy a ser un poquito sesgado a la parte de la chisga y es que yo viví la chisga desde pequeño porque mis papás son de la chisga, de nuevo, o sea, ellos están en como en la música popular y las orquestas de salsa y las cosas y luego bueno, mi mamá fue cambiando al bolero y mi papá se quedó como en el Latin Jazz y le gusta muchísimo, pero los toques que ellos tienen, la mayoría son eventos privados, matrimonios, ¿sabes? Y durante mucho tiempo también, eso sí, cuando yo era muy pequeño, ellos taberneaban, pues, como decían ellos, que fue lo que yo terminé haciendo y así fue como nos conocimos tú y yo, ¿no? Entonces, em, yo siento que como una primera experiencia es súper importante. De hecho, yo recuerdo haber arrancado em, como a principio de la carrera. Yo me acuerdo que hubo un paro muy fuerte en la universidad, uno de los primeros paros que yo dije como, uy, esto de verdad no, vacaciones obligatorias. Entonces dije, no, pues tenemos que trabajar. Y yo estaba con mi hermana también estaba como sin trabajo. Mi hermana es cocinera, chef, pero siempre ha cantado y empezamos a cantar en un Yanúa.
Me acuerdo que nos salió un trabajo de tocar en un Yanuba como 3 días a la semana, en, ¿cómo era la cosa? Sí, como en la tarde, perdón, en la tarde o, o al mediodía. Y esta cuestión de tener ahí como un público que en realidad mm, como que no te pone atención, es una cancha, digo yo, como una experiencia muy fuerte y es lo que nosotros llamamos como cancha a la final. Como llegar, romper el silencio, eso también da mucho carácter, digo yo. Y fíjate que yo chisgueaba mientras estaba en la universidad, mientras yo estudiaba. Y una de las cosas que recuerdo que mi mamá me decía era, no esperes a terminar la universidad para entrar a trabajar. Busca el trabajo porque es que no, eso no es garantía, o sea, la universidad no es garantía de nada. Y fíjate cómo son las cosas. Yo era un loco buscando pues trabajo y toda la cosa, obviamente sin dejar de lado la universidad, eso era la prioridad. Em, pero siento que lo demás ayudó muchísimo como a solventar muchas cosas como de experiencia que el espacio seguro de la academia no te enseña. Entonces, ¿sabes? Como llegar allá desde las cosas técnicas más pequeñas, como, no, ya recuerdo alguna vez que fui allá, estábamos tocando en este bar con la banda, con Bolena, y de repente se me dañó el cable de la guitarra y yo recuerdo ahí estar metiéndole mano y cacharreando ahí como 5 minutos antes de empezar. Dios mío, qué estrés tan alto. Y cosas de esas, como llevar el sonido. Muchas veces acompañaba a mi mamá como hazme el sonido, ¿sabes? Como, o ayúdame de utilero. Entonces yo estaba ahí como, listo. Yo me di cuenta ahí que hay como otro mundo, que es como el mundo real, en donde quizás la gente no te perdona tanto, o o no estás en modo concierto tan elegante y así como que la gente no te va a ir a ver específicamente y pagaron una boleta, sino como que la gente es un poco más hostil. Y pues eso da mucha experiencia, eso da mucha cancha. Aprendes a leer la gente, a la audiencia un poco. Y eso es bien, me parece a mí que fue súper provechoso. Una de las cosas que yo pensaba en esos momentos también, que obviamente es difícil después de uno estar en una universidad donde uno hace conciertos y la gente está poniendo la atención a uno, etcétera, pues ir a estos lugares donde posiblemente la gente está en otro plan y uno resulta ser el plan Z de lo que está pasando en Total. ese bar o en ese restaurante o lo que sea. Pero una de las cosas que más me asombró es que en la medida en que hacíamos conciertos en diferentes contextos, entonces podríamos hacer un concierto en un lugar supremamente interesante, donde la música es súper apreciada, o en un lugar donde no tanto, las respuestas eran distintas, lo que me hacía pensar a mí que no es un tema de que el músico tenga un problema o esté tocando mal o sea malo, ¿no? Sino que es partiendo del contexto. Y una de las cosas que también me hizo reafirmar eso fue esto que pasó con el Washington Post de Joshua Bell, que se puso a tocar violín en el metro de Nueva York y nadie realmente paró a verlo solo como una niña. Entonces podemos ver que la música es como de contextos, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, sí, cuéntame. No, no, y depende mucho como de saber eso, leer la audiencia. Nosotros pues nos pasaba mucho. Am, y también le quita a uno el miedo de decir lo que uno tiene que decir. Por ejemplo, no sé, si a mí me contrataron para una chisga X, por ejemplo, yo llego a tocar, pues yo no voy a llegar como esperando a que ellos, ¿sabes? Como esperando a que ellos me den la oportunidad de tocar. No, ese es mi trabajo. Entonces, también es muy interesante como llegar pisando fuerte, un poquito. Y decir como, alguna vez mi mamá me decía, es muy feo cuando la gente intenta callar a los demás. Llámese dentro del público, como que no escucha como a veces la gente decir, "Shh", eso es terrible, eso es como una falta de respeto muy grande. Pero qué bueno es también callarles la boca cantando. O sea, ¡pum! Entré, toqué y todos se quedaron como, wow, ¿quiénes están tocando? De una vez como llamar la atención. Entonces, ese primer momento es muy importante también. Yo diría como le enseñaba a uno mucho carácter, por eso te decía eso.
Bueno, ahora pasemos la otra etapa de tu vida. Entonces estás tocando guitarra acá con Bolena Prada, etcétera, pero también estás haciendo composición. ¿Cómo has dialogado como ese mundo de la música popular con la composición y el mundo de la academia? Pues fíjate que, bueno, la composición fue como entrando por un lado cuando yo era pequeño, de todas maneras, como era como adolescente y descubrí el rock y el metal y me encantaba eso. Recuerdo haber hecho como un disco como de 14 canciones conceptual y toda una cosa, bueno, en fin. Eh, pero digamos que la composición se fue dando, o sea, se fue entrando un poquito más tarde a mi vida. Em, ya cuando estaba en la carrera, a finales de mi carrera, yo arranqué con la banda de Bolena Prada y arrancamos con, pues, con Ana María Prada. Yo arranqué como muy arreglista, entonces yo le decía a ella, oye, será que yo puedo hacerle un cambiecito aquí a este acorde de tu canción? Y ella, sí, dale de una, y yo, uff. Y entonces encontré un espacio súper bonito en esa banda también para proponer un montón de ideas que a la final puede que no sean, o sea, no sean, digamos que mis propias composiciones, ¿sí? Pero son como una posibilidad de arreglo y creativa de poner música, de cambiar, ¿sabes? Entonces yo estaba en ese momento con Bolena, cuando justo arrancamos, a mí se me ocurrían unas ideas loquísimas e intentamos de todo, o sea, como que de verdad miramos como cosas muy extrañas, además que yo mientras tanto en la universidad yo estudiaba eh, cosas como de, bueno, armonía muy clásica, cosas que yo no estaba pudiendo ver de pronto en la parte de jazz. Y yo sabía un poco de jazz y este tipo de cosas porque mi papá me había alguna vez dado como un par de clases y yo tomé clases con Ricardo Uribe antes de entrar a la Nacional, como de armonía básica. Entonces, como que esa parte del jazz a mí me estaba, la tenía que sacar en algún lado. Entonces, en Bolena probamos de todo. Y fue muy bonito porque se eran combinando varias cosas. Entonces estaba combinándose como la parte creativa de composición. Entonces yo hacía los arreglos vocales, las líneas, de todo. Em, pero también estaba tocando, ¿sí? Pero también estaba mirando como, también como mirando conceptos de la parte clásica. Alguna vez los trabajamos con Ana. Alguna vez una clase que tomamos con la profesora Lena Kratsuskaya de como de retórica en el clave bien temperada de Bach y alguna vez me habló de el pasus duriusculus y qué es el pasus duriusculus y bueno, es como el cromatismo hacia abajo que usan para como sí, expresar el paso duro del que sí, como de la muerte de Jesús, una cosa así súper profunda, y yo dije, uy, usemos eso también como esa figura retórica en una canción de Bolena. En fin, o sea, como que yo estaba como en un momento muy interesante porque podía aplicar lo que, digamos, me quedaba extra, o sea, digamos, como lo que me quedaba faltando de pronto de mi formación académica, y por el otro lado también estaba tocando y, en fin, haciendo todo eso, como compositor, ¿sí? Bueno, hablemos ahora de los diferentes sombreros que tienes, porque pues yo creo que existen dos tipos de músicos. Existe el músico como un pájaro carpintero, que es solo un instrumento, solo un género y se dedica profundamente a ser el mejor en eso. Pero también está el otro músico que es más bien como un colibrí que va de una flor a la otra flor, como nutriéndose de todas esas experiencias y teniendo un poquito más de versatilidad. Eh, en ese caso me imagino que tú eres la segunda, pero quisiera que nos hablaras un poquito sobre la versatilidad, la importancia de la versatilidad para un músico del siglo XXI y cómo has manejado esos diferentes sombreros. Pues fíjate que, digamos que sí, o sea, si me preguntas en qué lado yo estoy un poco más hacia el lado del colibrí y de picar un poco y ser un poquito más versátil. Y siento que ahorita, es decir, he conocido lo mismo que tú decías, he conocido músicos que son increíbles especializándose en una cosa, en una sola cosa.
Sin embargo, yo veo que cada vez los retos que tiene este siglo y como el contexto que nos da ahorita la actualidad es de una persona que tiene que tener un set de habilidades muchísimo más vasto y mucho más amplio. Entonces, no sé, el músico intérprete ya no basta con tocar bien su instrumento, eso es lo que se espera y eso es lo mínimo, pero esa persona también debe saber cómo editar videos, cómo grabarse, cómo, ¿sabes? Como tener un poquito de bases de producción, por lo menos desde su propio instrumento. También necesita saber, no sé, ser gestor. Muchas personas se gradúan y quedan como, bueno, listo, pues yo toco en donde me inviten, pero uno nunca crea como esas oportunidades. Entonces también es importantísimo tener esa habilidad de como de gestión cultural y de abrir sus propios espacios, ¿sí? Entonces yo sí digo, la versatilidad es como completamente necesaria. Así digamos que así digamos la música sea muy específico, así dentro del mundo de la música tú seas muy específico. Es decir, yo soy compositor y bueno, y toco guitarra, ¿sí? Y entonces digamos que no soy tan específico, pero yo no voy a hacer otra cosa que no sea ser compositor y tocar guitarra, ¿sí? Pero tengo otro set de skills afuera, pues, o dentro de esa misma música puedo aplicar digamos, como, conocimiento en tecnología o gestión o, ¿sabes? Como otras actividades que son complementarias, pero que ahorita son como lo más importante. Obviamente, siempre se supone que la calidad y la carrera, pues, de uno debe estar como 100% bien, como lo mejor que se pueda siempre, ¿no? Entonces, sí. Hablando de, también los músicos luchan un poco con el manejo del tiempo en el sentido de que pues no tenemos las 12 horas al día para estar haciendo música. Muchos de nosotros trabajamos en otras cosas. Eh, También pues obviamente hay los que están estudiando también tienen que ir a la universidad, tomar otras materias, en fin, incluso los que no están estudiando música, sino otra carrera, pero quisieran hacer música en el fondo de su alma, pues están como con ese dilema de no tengo el tiempo para realmente dedicarle a la música y la música pues necesita tiempo. ¿Cómo has manejado ese tema del tiempo para estudio, el tiempo para lo que dices tú, de conocimientos de producción y todo lo demás? Y también el tiempo pues para vivir, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, en el caso que yo hice, yo la saqué un poquito más gratuita, un poquito más fácil, porque todas las cosas a las que yo le apuntaba tenían como esas habilidades distintas. Por ejemplo, desde muy pequeño, cuando arranqué con la composición, o cuando me gustó como la composición, justo al inicio de mi carrera, yo vi o sea, me vi por primera vez y tuve como acercamiento a la música para cine y audiovisuales, ya netamente como música para cine y audiovisuales. Y yo dije, wow, qué bueno tener, o sea, qué bueno llegar allá. Entonces ya puse eso, pero entonces para ser músico, por ejemplo, para cine, tú no solamente debes ser músico o compositor, ¿sí? Como netamente como desde la academia, es decir, tú no solamente tienes que saber poner unas pepitas y usar el software, por ejemplo, de Finales, Sibelius, Dorico, el que sea, sino también debes saber de producción musical, porque tú a la final te tienes que convertir en una cabeza de departamento y aprender a colaborar, ¿sí? Entonces, para, digamos, responder un poquito como lo del manejo del tiempo, yo sí fui siempre o siempre he sido muy cauteloso y como muy picky, se me olvida la palabra, de coger las cosas que yo sé que me van a servir, que me van a encaminar hacia un lugar. Entonces, claro, es bueno tener muchas skills o que, perdón, muchas habilidades y muchas cosas por fuera, pero también es saber con qué me siento yo bien. Por ejemplo, yo en el lado de la gestión soy o sea, estoy trabajándolo en este momento, porque siento que sé como el momento en el que yo puedo trabajarlo ya. O sea, como que siento que las habilidades ya las tengo y es irlo trabajando. O
bueno, el resto lo demás, todo lo demás de producción, en fin, el sonido, todo este tipo de cosas, es como poderlos usar en alguna cosa, ¿sí sabes? Como que poderlos ver, si hiciste alguna vez tuviste una oportunidad de estar en tal lugar como utilero, por ejemplo. Desde lo de ser utilero, eso te ayuda un montón a conocer, por ejemplo, cómo funciona la producción de música en vivo. Y eso más adelante te puede ayudar a que tú seas una persona que sea productora de eventos en vivo, ¿sí? Entonces es como ir conociendo como esas habilidades que son pequeñas y de pronto como de cosas, de estar como en esos roles para aprender un poco como a la final de lo más general y a la final tener de pronto un cargo que sea ejecutivo, que tú tengas ya una idea súper, súper bien cimentada y que tú conozcas de todas esas habilidades. Me parece a mí que es como la manera en que yo he logrado sortear un poquito ahí como lo del manejo del tiempo. Yo siempre estoy, así esté haciendo actividades distintas, estoy cambiando de actividades, pero todas están encaminadas hacia lo mismo, ¿sí? Entonces, para las personas que trabajan o algo así, digamos, diferente de la música, ahí es un proceso un poco más complicado y yo sí no, pero conozco muchísima gente que lo ha logrado es como, ok, de tal a tal tiempo, o sea, ellos se respetan mucho los espacios y los tiempos, entonces dicen, estas 2 horas el jueves y el miércoles van a ser para música, así, digamos, así solamente ponga una pepita en la partitura, o así solamente haga dos cosas, o así sea solo para ver videos de música, como de aprender, ¿sabes? Pero eso te pone a ti como en una actitud un poquito diferente y como tienes un plan y lo estás, digamos, que cumpliendo a tu tiempo y tampoco hay afanes, esa es la cosa, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que todo es como rápido, tiene que ser rápido, eh, tiene que llegar al éxito que uno no sabe cuál es. O sea, el único éxito que yo conozco es el de la 68 y el de la 170. Ese es el único como que yo sé fehacientemente que está. Pero, pero lo demás es como, claro, ese afán tampoco nos permite a nosotros tener nuestro tiempo e ir avanzando. Hablemos un poquito del proceso creativo, porque bueno, para un compositor sobre todo, publicar una obra debe ser un tema difícil en el sentido también de que, pues obviamente también hay mucha autocrítica de, ¿será que esta obra realmente cumple con mis expectativas? Entonces, ¿cómo manejas ese tema contigo mismo de decir, voy a lanzar esta obra y hasta qué punto como que la sueltas y dices, ya, no voy a seguir pensando en esto, no lo voy a arreglar más, esto ya se quedó como se quedó? O, o de pronto retienes la obra o no sé si ha pasado en algún momento que decidas desechar una obra por completo y decir que no funciona para ser publicada. Bueno, pues creo que respondiendo a eso último, yo jamás he borrado nada. Así no lo muestre. Yo creo que eso es muy importante. En algún momento, no sé con quién lo hablé, pero como que yo, sí, como que pensé en mi cabeza, yo, quizás esto me sirva ahorita, quizás no lo tenga, no esté lista la obra, o no esté lista la pieza musical o lo que sea, pero más adelante quizás sí, ¿sí? Entonces tener la habilidad de no desechar las propias cosas, porque eso es también como, ¿sabes? Es un poquito como destruir lo que has logrado hacer. Em, a mí me pasa sobre todo más es como con las ideas. Entonces yo ya estoy pensando como en una idea y, uy, no, y de repente, no sé, se cruzan pensamientos que te juzgas. Entonces empiezas a decir, bueno, ¿y eso para qué? ¿Será que eso sí vale la pena? ¿Sabes? Como ese para qué es muy peligroso cuando uno está arrancando a tener una idea. Y lo mejor para las ideas es por lo menos tenerlas ahí. Y entonces yo tengo una carpeta. Ahorita estoy intentando ser un poquito más organizado, pero antes era una sola carpeta en donde había cosas desde 2018, 2015, mucho más antes. Y son cosas que yo hoy como que he trabajado
pero no han salido. Pero espero sacar de ahí siempre. Entonces ya tengo como una gran biblioteca como de ideas que pueden llegar a ser, ¿sí? Entonces, am, sí, digamos que es lo más importante para mí es no borrar como, porque eso es una cosa digamos que psicológicamente a mí me da muy duro, por ejemplo, el hecho de devolverme, ¿sabes? Como de, uff, me tocó volver a empezar. Y en realidad uno no vuelve a empezar, uno en el proceso aprendió y también por eso es que yo como que dejo la pieza ahí. Incluso si no la voy a usar, yo la dejo porque yo sé que algo aprendí con eso. Entonces es como para mí, para recordar, así como recordarme que, que aprendí, que hubo un proceso que cambié. Entonces quizás esa idea no se trabajó bien, no salió, pero salió en otra obra que sí la hice, la pensé mejor y listo. Y por ejemplo, cuando tienes una obra y la vas a lanzar, no tienes como esa duda de, ¿será que esta obra sí es lo suficientemente buena o sí va a crear el impacto que quiero? ¿Cómo manejas ese diálogo interno a la hora de lanzar una obra? Sí, pues yo siento que, bueno, uno a veces está listo, quizás también por la cantidad de tiempo que uno le invierte a una pieza de esas, también llega un momento en que uno dice, quiero salir de esto ya. Y a mí me pasa es porque tengo una mente muy inquieta, entonces yo necesito terminar ese proyecto o por lo menos dejar de hacer lo que estoy haciendo y arrancar otro o arrancar otra cosa, otra actividad. Entonces, em, llega un momento en el que yo ya estoy diciendo, yo ya siento que la pieza necesita salir. Y ojo, aquí ya es un poquito como un ejercicio de desapego, de decir como la pieza ya se sostiene por sí sola, láncela, láncela y ya la pieza no es suya, ya no le pertenece. Y ese es como el pensamiento que yo tengo a veces, es como ya, lo hice, lo logré, lo saqué y puede que tenga errores, uff, todos. De hecho, hay muchas piezas que yo necesito, les debo una revisión completa, ¿sí? Pero es mejor sacarlo porque tú por lo menos hiciste algo, ¿sabes? Yo todavía sí siempre pienso en eso, como que están pasando cosas, yo hice que pasaron también esas cosas, eh, puede que más adelante se corrijan, se haga una revisión o lo que sea, pero siempre hay un después, no sé, como que yo siempre pienso que el tiempo es, hay tiempo, ¿sí? Más adelante, en vez de como que no tengo tiempo, como que se me está agotando el tiempo, ¿sí? Entonces eso me ayuda a mí como estar un poquito más calmado con eso. ¿Te has encontrado con crítica negativa en tu trayectoria? Sí, 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 sí. Es curioso, digamos que hay crítica que uno no la sabe como... Uno no sabe... A mí me pasa mucho eso. Yo no, en ese sentido, como que no sé leer bien la gente. Solamente como que pienso después. O sea, en el momentico que me pasa, y me dicen cierta cosa ay, muchas gracias. Y yo soy así, hola, muchas gracias. No, en realidad no entiendo. Como que me pasa pues por encima. Pero como que viéndolo en retrospectiva, yo digo, uy, ¿qué quiso decir esta persona? Oh, ¿y cómo así? Entonces, sí me han criticado em, digamos, bueno, no me han criticado, digamos, que sea muy como amplio y versátil y hacer varias cosas, pero sí como modos de trabajar, cosas así, como alguna vez recuerdo, no, es que a mí no me gusta la música que usted escribe, yo, pues bueno, es que ya eso es entre gusto y no hay disgustos y pues hay de todo. Y eso es lo bueno de ahorita, ¿no? Como que pones Spotify y ya tú pones lo que te gusta. Pero yo no tengo por qué gustarle a, a- o enfocarme en gustarle a la gente, ¿sabes? Yo también en ese sentido, am, si hago mi música de concierto, es la música en donde, o la música académica es donde yo soy libre, completamente libre, y yo puedo hacer lo que yo quiera. Claro, muchas cosas son como, sí, no les gustará a todo el mundo, sí, obviamente, yo lo entiendo,
pero es más como por una cuestión personal. Entonces ahí en la música académica yo estoy buscando algo más como del individuo. En la música para cine y audiovisuales yo sí estoy buscando un poco más, sobre todo como el cliente y que la persona, no solamente el cliente, sino como el proyecto audiovisual, él también que me está diciendo y es otra manera también de trabajar. Entonces, pues bueno, es eso. Me parece interesante lo que hablas de esos dos mundos de pensar en el cliente o pensar en uno mismo, porque creo que muchos músicos están como en esa diatriba de, pues, o hago música para los demás y me someto a los cánones pues, que están ahí en ese medio, o hago música para mí, pero también eso implica que posiblemente no tenga el reconocimiento o la visibilidad que podría tener, digamos, que en otros ámbitos donde sí, pues, el dinero, la parte comercial, etcétera. Mm. ¿Tú qué piensas de esas dos cosas? ¿Qué debería hacer un músico en ese caso donde pues se le presentan dos caminos, una especie de coyuntura donde tiene que o escoger irse por este lado y digamos que de alguna manera hacer ciertos consensos con su música y con el mundo comercial, o simplemente hacer lo que quiere hacer pero sin ninguna garantía de nada? Pues eso también eso, digamos que depende mucho de la situación, requiere mucho análisis y ser muy sincero con uno mismo, porque los dos caminos son excelentes. Total libertad, que no te digan nada y hacer lo que tú quieras y todo, o estabilidad, no sé, como que tienes un cliente y vas a tener con qué pagar los recibos. Entonces, em, es saber uno dónde está puesto, ¿sí? Y ser muy consecuente con la decisión también, ¿no? Y sobre todo escoger algo que de pronto, o sea, a futuro no le vaya a dar muchas frustraciones. Entonces uno tiene es que tener no solamente la parte artística en cuenta, sino una cantidad de factores. Entonces, y no me parece que sea bien o mal irse por algún un lado, ¿sabes? He conocido gente que lo han hecho, digamos, no teniendo en cuenta, por ejemplo, su parte artística y son los que uno dice como, ah, se han vendido completamente. Y, y, y lo han hecho y lo dicen y a veces son como, pero es cuando hablan de por qué las razones se sientes como amargura. Entonces yo también ¿sabes? Como, no, es que si no es reggaetón, no vende nada más, yo solamente me voy a poner a hacer esto y yo no sé qué. Pero pensando desde la carencia, uno no va a llegar muy lejos, ¿sí? Y entonces eso tampoco es una decisión muy honesta. Yo lo que digo, o bueno, la manera en que yo tuve y fui afortunada de hacerlo es que eh, para mí sigue existiendo música y mucha música. Entonces tengo mi proyecto académico y hago obras académicas para mí, pero también hago, eh, pues sobre todo hago música pues audiovisual. Si en este momento quiero como tener un poquito más de estabilidad o hacer un nombre o construir una carrera dentro de ese lugar. ¿Sí? Entonces ya yo no veo que haya carencia, o sea, estar en uno no me quita estar en el otro lado. Y de hecho me parece buenísimo porque a mí me despeja mucho, ¿sabes? Yo trabajo en música de audiovisuales, tengo que abrir el secuenciador, es todo un trabajo diferente. Y me levanto y si tengo que componer algo académico, pues es buenísimo porque no necesito estar en el computador, ¿sabes? Puedo ir hasta el piano o puedo solo con papel y lápiz y es otra experiencia. Estoy pensando igual en música, pero es otra experiencia. Entonces eso a mí, yo siento que como que sí, abundancia, ¿no? Abundancia de música que sirve para un lado y sirve para el otro. Hablemos un poquito del tema de la inspiración, porque sobre todo para los compositores, muchos de ellos dicen, no, es que no me ha llegado la inspiración y llevo 4 años sin componer porque no me siento todavía inspirado. Eh, entonces yo quisiera ver como cuál es tu relación con la inspiración, y cómo manejas como esa chispa creativa
que inmediatamente te hace escribir la música? ¿Hay algún compositor? Ay, se me olvida, creo, no sé si fue a Alan Copland, Aaron Copland, perdón, que dijo que sí, sí, o sea, si la inspiración existe, ojalá que me agarre trabajando. Y precisamente, o sea, que me agarre escribiendo. Y precisamente es un poco como lo que yo sentía. Claro, hay muchas ideas, o a veces uno siente el impulso como creativo de tengo que hacerlo. Y me han pasado, pues, veces, pero yo diría que contaditas en toda mi carrera. De resto, y lo bonito de la academia o de poder haber estudiado composiciones que uno construye el oficio de componer. Tú, así estés inspirado, ¿no? Construyes, es un poco como el oficio de escribir, ¿sabes? Y no sufriéndolo, porque de hecho estar en el momento y estar escribiendo es lo que llama esa zona creativa. Entonces aquí, digamos, los norteamericanos lo llaman, ¿no? The zone, ¿no? Entonces estás metido como en una zona de creación, pero normalmente esa zona no arranca sola. Arranca es porque tú ya estás como sintonizado con esa mente, ¿no? Entonces, lo que yo mejor puedo hacer para estar inspirado es empezar a escribir. Suena muy raro, pero yo como que yo arranco a escribir y escribo barrabasadas, digo, no, esto no me gusta, pero no importa, yo sigo escribiendo. Es algo así como cuando uno está aprendiendo a leer música o leer, ¿sabes? Que uno no tiene que quedarse y quedar en el pedacito en donde uno aprende y ya listo. No, 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 uno tiene que seguir leyendo para adquirir la habilidad. Y entonces así hago lo mismo. Sigo escribiendo y en algún momento ya, uff, me siento en la zona de creativa y de repente la pieza se siente muchísimo mejor, ¿sí? Y la experiencia se siente mucho más enriquecedora. Entonces yo digo, ay, qué bien, estoy inspirado, ¿sí? Entonces, eh, eso digamos que es como un poco mi relación. Obviamente he tenido momentos en donde ya es una cuestión como que tengo algo que decir. Esto me ha pasado muy pocas veces. Em, el año pasado, pues mi abuelo falleció desafortunadamente y a él lo internaron en el hospital. Fue todo un drama, fue muy difícil. Y yo estaba en Nueva York y estaba lejos, no podía estar con ellos. Y pues bueno, en mi familia tampoco pudo estar con él porque fue por COVID y bueno, todo esto fue muy difícil. Am, entonces yo tenía que decir algo. ¿Cómo? Pues no sé, agarré la guitarra y empecé a tocar, a improvisar. Y gracias a como a esa improvisación yo la empecé como a escribir. Yo dije, esto pues escribámoslo a ver qué sale. Y es una de las piezas para piano eh, de unas miniaturas que estaba haciendo. Y de hecho, esas miniaturas de piano las estoy haciendo en momentos, son como mi diario, se volvieron como un diario. Solamente cuando yo sienta esa cosa como de que tengo que escribir, tengo que decir algo, agarro el papel y me pongo a escribir esas piezas de piano. Son seis y voy cuatro. O sea, todavía me faltan. ¿Sí? Dije que eran seis porque, pues, bueno, o sea, como que le puse el límite. Quizá puedan ser más, pero pues bueno. Entonces ha sido como la única vez en la que yo dije, de verdad me siento con algo que decir. O sea, es que, claro, era como una frustración no poder estar ahí con mi abuelo, con mi familia. Entonces, pues bueno, esa sí quizás ha sido la única como vez muy fuerte que me ha tocado escribir, como me he sentado con ganas. Bueno, para terminar, Carlos, quisiera que le regalaras, digamos, un consejo a todas aquellas personas que están o pues que les quieren estudiar música o que están estudiando música o que ya estudiaron música pero están como confundidos con su camino. ¿Qué consejo les darías a estas personas que nos están escuchando? Una de las cosas que a mí, digamos, me cambiaron el chip un poquito, porque bueno, yo estuve en Nueva York y esa ciudad es muy frenética y entonces la ansiedad se te sube un montón. Yo pensé que yo tenía que lograr en tanto tiempo tantas cosas y obviamente eso me iba a tomar más tiempo. Am, y luego me encontré con una frase muy buena que la dicen todo el tiempo y es que esta carrera no es una carrera, es una maratón, ¿sí?
es de resistir. Y entonces es de recibir golpes bajos y todo, y si toca conseguirse otro trabajo, mientras tanto, pues se consigue, ¿sabes? Tengo historias de amigos que lo han hecho, a mí me tocó, digamos, hacer algo que no me gustaba tanto, ¿sabes? A todos nos ha pasado como ese momento en donde se ve todo blanco, como de aquí para adelante no hay nada y hay mucha incertidumbre. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es estar como, ¿sabes? Fuerte en ese sentido, como para que la motivación no se destruya, ¿sí? Tienes que es seguir y resistir. Y los tiempos, eso suena muy feo porque la gente con ansiedad decirle como tenga paciencia es lo peor, pero eso va a pasar, eso va a pasar en algún momento. eh, va a hacer clic algo si sigues igual buscando o sea, buscando oportunidades. Por ejemplo, si eres, por ejemplo, un compositor que se acaba de graduar, pues sigue buscando oportunidades por donde las encuentres. Si quieres seguir como con la carrera de composición, em, hay, son muy difíciles. Y esto es una carrera que de verdad es difícil de vivirla, pero las recompensas son altísimas, precisamente. Entonces, eso es lo que le diría como a todos, como sigan y de verdad el que persevera alcanza de verdad con esto. O sea, yo recuerdo que la música para cine yo la dejé durante un tiempo porque yo me comí como la película de ser compositor solo académico. Y, y entonces, am, primero como que me frustré mucho. Segundo, olvidé a todos mis contactos y a la gente que estaba como con la que yo trabajaba. Entonces yo decía, miércoles, ¿quién me va a llamar ahora para hacer música para audiovisuales? Pues nada, es que nadie lo va a llamar. Uno tiene que estar activo, constantemente hablando con la gente, compartiendo con los realizadores audiovisuales, por ejemplo, si uno quiere hacer eso, o si quiere hacer música para videojuegos, uno debe estar con los que hacen videojuegos, porque es que si no, nadie lo va a llamar mágicamente a uno. Entonces, am, el hecho de poder haber llegado y volver a como retomar contacto con ellos y esta vez sí decir, bueno, esto no lo suelto nunca más, así me vaya, así haga otras cosas, no lo vuelvo a soltar, es una manera de decir, es una maratón y estoy resistiendo como el paso del tiempo. Y de hecho tú los ves un montón de gente que de repente proyectos se caen, y cosas se mueren, pero hay unos proyectos que siguen y resisten ese paso del tiempo, son los proyectos que perduran y los que tienen mucho, o sea, los que a la final terminan diciendo cosas o tienen algo para decir, que igual no, sí, no se los lleva el olvido o el tiempo, no sé cómo decirlo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Alberto, por estar aquí en nuestro programa. Y bueno, ojalá varias personas que quieran dedicarse a la composición encuentren en ti un ejemplo de lo que se puede hacer realmente y que no necesariamente tienen que encasillarse en un área específica porque si no, no son válidos, sino que realmente pueden explorar la música desde diferentes perspectivas. Total, María Paulina, muchas gracias. Y sí, todo esto es por amor a la música, a la final es eso, amar lo que uno hace. em, le ayuda a uno a derribar preconceptos. A veces otras personas le inyectan sus miedos, los propios miedos de esas otras personas o sus ansiedades y no son necesariamente las propias. Entonces también hace parte de conocerse o de también poder hacer una limpieza de todos esos preconceptos y decir, bueno, ¿cómo estamos con la relación con la música? ¿Será que yo sí la quiero? ¿Será que yo sí la amo lo suficiente para estar en tal lugar? Y tener como el carácter y también la disposición y el amor completo de entregarla.